Bueno, buen día. Faltan unos cuantos, pero vamos arrancando, ¿sí? La clase. Este, en el transcurso de la mañana voy a subir la clase anterior, ¿sí? La de mixines, petromesontiformes y condrictios que me pidieron. La voy a subir a la plataforma. Hoy nos toca osteictios. Eh, antes de la clase, de la introducción teórica y de que arranquemos con las actividades, eh, algunos puntos que estuve observando medios generales en cuanto al informe del trabajo práctico anterior. Sí, una de las cosas que observé en varios de los trabajos, así que hagamos una corrección medio general. Los géneros y los nombres científicos siempre van en cursiva, ¿sí? Eso es una convención a nivel internacional. Entonces, por favor, pongan cuando se refieren a géneros y a especies en cursiva, si trabajan con Word. Si lo hacen de manera manuscrita, van subrayados, pero creo que todos trabajamos en Word, así que lo tomemos como cursiva. Y después, en el esquema general de un cefalocordado, hubo una confusión entre las estructuras esas que parecían tentáculos en la boca y en la parte anterior de la faringe, ¿sí? Las estructuras en la boca sí son cirros, ¿sí? Algunos pusieron cirros, otros pusieron tentáculos, pero en el caso de los cefalocordados son organismos muy, muy pequeños, así que siempre son cirros. Y esa estructura similar en la parte anterior de la faringe se llama aparato velar con B corta o velos, ¿sí? Algunos lo pusieron bien y hay otros informes que van y vienen y algunos le ponen cirro y otros le ponen tentáculos y confundieron un poco con la diagnosis de mixines y de lampreas. En cuanto al resto, la mayoría hizo bien las actividades, así que no hay problema con eso. Bueno, arranquemos entonces. Como les decía, hoy vemos condrictios, Profesor, ¿sí? buen día, disculpe que lo interrumpa, que lo moleste. No, está Quería bien, hacer, quería hacer una consultita. sí. Yo me quería quedar en esta comisión. No sé si se puede por un tema laboral. Sí, sí, no hay problema. Mándame un mail, así te incorporo a la lista, que es la que, para eso compartí una lista ayer en el Moodle, en donde Bien. están los que me llegaron mail, ¿sí? En la lista están los chicos que me enviaron un mail confirmando su participación en esta comisión, así que mándame un mail, así te incorporo a la planilla, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias, disculpe. No, de nada, ningún problema. Bueno, vamos a ver. ¿Ven todos ahí? Sí, profe. Bueno. Hoy vemos, vamos a ver lo que son osteictios. Osteictios proviene del término osteos, que significa huesos, e icties, peces. Vulgarmente se los conoce como peces óseos, ¿sí? Eh, Están conformados por dos grandes grupos, los sarcopterigios y los actinopterigios, y son el grupo más diverso actualmente, ¿sí? El grupo más diverso del planeta. Aproximadamente el 95% de todas las especies de peces pertenecen a este grupo. De hecho, es el grupo más diverso dentro de vertebrados, ¿sí? Actualmente en los teictios se identificaron alrededor de 22.000 especies, ¿sí? Pero consideremos que muchas de las especies todavía no son conocidas porque, entre otras cosas, habitan los fondos marinos, están en el fondo del océano. Entonces, son grupos muy, muy diversos que, que todavía se siguen describiendo especies nuevas.
Eh, los osteictios se desprenden de una rama teleostomi, ¿sí? De los euniatostomata, o sea, los verdaderos mandibulados, y es el grupo hermano de los condrictios, que es el grupo que vimos la semana pasada, ¿sí? Como les decía, dentro de los osteictios tenemos dos grandes grupos, actino y sarcopterigi. Hay o sea, no es una discusión, pero sí eh, algunos autores incorporan dentro de osteictios a acantodi, entonces formarían un grupo hermano que son teleostomi con un grupo hermano con condrictios, pero la posición filogenética de acantodi, recuerdan que los acantodios eran uno de los organismos sobre los que se desarrolló la hipótesis del origen de las aletas pares, pero bueno, hay muchos organismos dentro de osteictios que la filogenia todavía no está bien desarrollada o no está bien entendida. Entonces van a ver dentro de estos grupos, van a encontrar agrupamientos o categorías que son parafiléticas, ¿sí? Recordemos, parafilética significa que no incorpora a todos los descendientes, ¿sí? Entonces vamos a tener grupos que incluyen a una parte o que incluso se relacionan con otros grupos que la filogenia todavía no está muy clara. Entonces, muchos de los términos que vamos a utilizar incorporan a grupos que actualmente se mantienen todavía parafiléticos. Esta discusión y esta falta de precisión en la clasificación y filogenia de los peces óseos se debe a que son organismos muy, muy antiguos, ¿sí? Son organismos que aparecieron hace muchísimos millones de años. Por lo tanto, el registro fósil son organismos pequeños, en muchos casos, por más que tienen estructuras óseas, estas son frágiles, entonces el registro fósil es muy incompleto. Entonces, todavía falta información para completar la filogenia de todos los grupos. Los osteictios, como les decía, son un grupo que están dentro de Gnatostomata, que junto con condrictios conforman la superclase o el grupo Gnatostomados. Dentro de ellos están los euteleostomis, que poseen radios branquiestegos presentes, ¿sí? Estos radios están presentes en los arcos branquiales, pero las características diagnósticas principales de osteictios son la presencia, las que nos interesan desde el punto de vista externo, las otras son principalmente internas y la ven en teoría, pero son la presencia de escamas óseas, aberturas nasales dobles, más o menos dorsales, ¿sí? Tienen un aparato opercular óseo dérmico, aletas con radios blandos, segmentados y de origen dérmico, y la presencia de dientes. ¿Por qué no? O sea, fíjense que nosotros hablamos solamente de escamas óseas y de el opérculo óseo, ¿sí? ¿Por qué no decimos presencia de huesos? Porque si recuerdan, los huesos aparecen previamente, ¿sí? En placodermos aparecen células óseas, aunque no formando parte del esqueleto, pero sí con estructuras óseas en petromizontiformes, principalmente en petromizontiformes basales, pero sobre todo el hueso aparece en los placodermos, que son organismos vertebrados, no mandibulados, ¿sí? Previos a los osteictios. Entonces eso es lo que tienen que tener bien en claro. Acá el hueso tiene que estar asociado a un opérculo óseo verdadero y a la presencia de escamas óseas, ¿sí? El origen de los osteictios
los primeros peces óseos son muy similares a los acantodios, principalmente en numerosas características del cráneo y las mandíbulas, y principalmente por la presencia de un opérculo óseo y rayos, perdón, branquiostegos. Eso nos hace pensar sobre todo la presencia de este opérculo óseo en una relación filogenética entre los acantodios y los osteictios, los cuales compartirían un ancestro común. En 1999, un autor chino, Su, propone a Sarolepis como uno de los posibles ancestros, dado que posee una combinación de algunos de las características diagnósticas de osteictios y otras no. Este ancestro común, ¿sí? Sarolepis, no está ubicado taxonómicamente en ningún grupo en particular, y como les decía, por lo mismo que los registros fósiles son incompletos, eso no nos permite una clasificación precisa. El primer organismo que lo incluiríamos ya más cerca de osteictios o directamente dentro de osteictios es el género Heiju, que aparece en el Silúrico, ¿sí? Fue descrito recién en el 2009, se lo considera un sarcopterigio basal y es el ñatóstomo más antiguo, mejor conservado. Posee características de sarcopterigios y de actinopterigios basales, pero además presenta características de teleostomos basales y de placodermos, ¿sí? Entonces tenemos el grupo osteictios definido como los conocemos hasta ahora, los que le decía al principio es un grupo parafilético. Incluye a los grupos actuales que están dentro de Actinopterigi y Sarcopterigi, como Cladistia, Actinopteri, Actinistia y Dimneusti. Es un grupo parafilético, ¿por qué? Porque no incluye a tetrápoda, ¿sí? Tal y como estudiamos actualmente a los osteictios, deja afuera a los tetrápodos, que son un grupo derivado, ¿sí?, de sarcopterigios basales, ¿sí? Y queda como grupo hermano Dipneusti, que son los peces pulmonados actuales. Entonces nosotros, para considerar a los peces óseos como un grupo monofilético, debemos incluir a tetrápoda. Con el nombre Osteicties, ¿sí? Recuerden que de la forma en que nos estamos refiriendo actualmente, es un grupo parafilético. Bueno, repasamos un poco a Cantodi. Acantodi son un grupo de teleostomos basales. No son osteictios propiamente dichos, ¿sí? Presentan estas espinas a lo largo del cuerpo, a veces más desarrolladas, otras veces menos desarrolladas, pero comparten características con osteictios. Es lo único que vamos a decir de Acantodi. Actualmente no nos interesa, bueno, esto tampoco. Vamos directamente a las características diagnósticas, ¿sí? Toda la discusión sobre la filogenia y la cladística de los grupos la ven más profundamente en teoría. Porque son preguntas típicamente que van a entrar en el parcial desde la teoría y consultas que tengan al respecto con el profe de teoría, ¿sí? Nosotros vamos a la práctica, a las características externas que nos permiten la identificación en el campo o en el laboratorio de los distintos ejemplares. Como decía, Actinopterigi es un grupo de peces óseos. Es el grupo más diverso actualmente. Agrupa más de 24.000 especies
que son los peces óseos más familiares, ¿sí? Si alguien fue a pescar o tiene un acuario o visitó algún museo o algún acuario, la mayoría de los peces que encontramos eh, de cajón que pertenecen al grupo de los Actinopterigi, ¿sí? Las características son la presencia de una aleta dorsal única. La segunda aleta que muchos de estos peces poseen es una aleta adiposa en realidad, es un pliegue cutáneo, no es una verdadera aleta. Entonces, aletas con estructura de aleta con base esquelética poseen únicamente una aleta dorsal. Las aletas pares poseen más de un elemento basal que sostiene radios que se llaman lepidotricos, ¿sí? Eso recuérdenlo bien, es un único elemento son muchos elementos basales, son varios elementos basales los que sostienen a estos radios. Poseen escamas de tipo ganoidea, elasmoidea, cicloidea o tenoidea, y la suspensión mandibular es diostílica. En algunos está modificada, pero esto significa que están sostenidos por un hueso ioide o un cartílago ioideo, ¿sí? Los actinopterigi están representados por varios grupos. Hay grupos muy basales como Cladistia, que posee numerosas aletas, o mejor dicho, una aleta dorsal dividida en numerosas pequeñas aletas, pero en realidad es una sola. Chondrostei, que son peces que tienen esqueleto principalmente cartilaginoso, aunque posee placas óseas dérmicas importantes. El esqueleto es principalmente cartilaginoso. Después tenemos lepisosteriformes y amiformes, que son dos grupos basales, que se agrupan dentro de un grupo parafilético que se llama Holostei. Y finalmente los teleostei, que son los grupos más abundantes dentro de los Actinopterigi. Y los teleostei, la mayoría, no, sino todos, excepto algunas especies de sarcopterillos, de los peces que habitan el noroeste argentino están dentro de teleostei. Estos otros grupos son grupos que habitan otros continentes, ¿sí? Bueno, un poco de la filogenia. Hay varios grupos fósiles. Los Actinopterigi fósiles son bien conocidos porque aparecen bastante temprano en la historia evolutiva de la Tierra, aparecen en el Silúrico tardío, ¿sí? Y su abundancia, tanto en volumen, ¿sí?, en biomasa, como en diversidad de especies, florece hacia el Paleozoico, ¿sí?, que es cuando comienzan a decaer y extinguirse las especies pertenecientes a los ostracodermos. Como les decía, tenemos, esta es la taxonomía resumida de los osteictios, de los Actinopterigi. Esta es la que van a ver está en el Montero y Autino, pero vamos a pasar estos grupos que no tenemos representados acá, ¿sí? Una sola referencia por ahí, por su importancia comercial, es los Chondrostei, que a los Chondrostei pertenece el esturión, ¿sí?, del cual se comercializa el caviar, ¿sí?, que son los huevos de las hembras de esturión. Como referencia nada más, no más interesante por ahora que eso, ¿sí? Luego, como grupo importante, están los Neopterigi, que sí, ese es un grupo que nos interesa porque dentro de ese grupo están los teleosteos actuales. Hay una fuerte discusión sobre la filogenia de estos grupos, pero bueno, eso lo dejamos para teoría.
Estos son los grupos. Lepistosteiformes son los famosos pejes lagartos de Buscando a... No, de Monster Inc. Y amiformes, hay una única especie que habita América del Norte, como datos relevantes. Y llegamos finalmente a los teleosteos. Como les decía, los teleosteos son los grupos, es el grupo más diverso de peces, incluyen a más de 23.000 especies, lo cual representa la mitad de los vertebrados en general, ¿sí? El grupo más diverso dentro de vertebrados. Son cosmopolitas, habitan todo el planeta y encontramos ejemplares que van desde unos pocos milímetros. Esta fotografía es de un dedo con un ejemplar adulto de un pez, hasta de varios metros, ¿sí? Pueden vivir, habitan todas las aguas conocidas, tanto continentales como marinas, aguas subterráneas, lagos, ríos, incluso manantiales, y hasta los 8.000 metros por debajo de la superficie del océano. Incluso algunos pueden llegar a mayores profundidades, ¿sí? En la fosa de las Marianas, por ejemplo, que tiene 11.000 metros de profundidad, algunas especies pueden moverse un poco más profundo, así que prácticamente conquistaron todos los ambientes acuáticos del planeta. Habitan en aguas antárticas por debajo del punto de congelación, etc. Las características de los teleosteos es que presentan un esqueleto completamente osificado. La notocorda en estos grupos ya se encuentra completamente reemplazada por una columna vertebral. Recuerden que en algunos grupos de condrictios todavía persistía la notocorda, ¿sí? Con arcualias asociadas, incluso los condrostei dentro de los peces óseos también poseen notocorda persistente en los organismos adultos, pero acá se reemplaza completamente por vértebras, ¿sí? Y estas vértebras son del tipo anfisélica, que es como si fueran dos copas opuestas, ¿sí? Las dos extremos de las vértebras son cóncavas. Poseen escamas elasmoideas, sin ganoína. Las aletas pares son de base estrecha. Presentan vejiga natatoria con función principalmente hidroestática, secundariamente respiratoria. Puede ser fisostoma o fisoclista. Presentan pulmones también. La aleta caudal siempre va a ser homocerca y no poseen espiráculo, ¿sí? Es una característica diagnóstica. El otro grupo que nos interesa dentro de peces óseos es Sarcopterygii. Sarcopterygii son conocidos como peces pulmonados. Acá lo que nos interesa es que la aleta pectoral y pélvica son lobuladas con una sola hilera de elementos basales que se llaman arquipterigios. Poseen musculatura asociada a esos elementos basales, y al ser una hilera lo que nos interesa, a diferencia de actinopterillo, y esto grábenselo bien porque nos lleva después a relacionarlo con tetrápoda, y es una pregunta de final que siempre muchos patinan. Al ser una hilera es porque poseen un único elemento basal. Hay un solo elemento basal en la aleta de estos organismos. En cambio, actino poseen numerosos elementos basales. Tiene escama en la base de las aletas. Las escamas son cosmoideas, o sea que poseen una capa de dentina externa denominada cosmina. Poseen esmalte verdadero en los dientes y poseen una doble articulación en la mandíbula, ¿sí? Bueno, este es
el cladograma de sarcopterigios, ¿sí? Dentro de sarcopterigios tenemos dos grupos actuales, que son los Coelacanthomorpha y los Poroleptiformes, y un grupo, estos grupos son marinos, forman a veces los agrupan en un grupo parafilético llamado Crossopterygii, y tenemos los Dipneusti. Como les decía, estos son importantes porque son grupos basales de tetrápoda, ¿sí? Que son todos los organismos terrestres, ¿sí? Actualmente todos los organismos terrestres vertebrados pertenecen a los tetrápodos. Dipneusti también son conocidos como peces pulmonados. Se distribuyen solamente en el hemisferio sur. Tenemos especies, una única especie australiana, una única especie africana y una única especie sudamericana. Este tipo de distribución se llama gondwanica, y desde el punto de vista de cómo se distribuyen se llama distribución disyunta, o sea, son organismos que aparecen aislados dentro de su distribución, ¿sí? Y esto se debe a que tanto Sudamérica como África como Australia conformaban un único continente que se llamaba Gondwana. Esta distribución gondwanica la van a observar en varios organismos, ¿sí? Se va a repetir en varios organismos. Por ejemplo, en las aves corredoras, y no solo aparecen organismos vertebrados, sino también cuando cursen plantas van a ver que el género Nothofagus, por ejemplo, que son unos árboles de la Patagonia, también tienen esta misma distribución, ¿sí? Las características es que tienen un palato cuadrado fusionado al cráneo. Las narinas son internas, a diferencia de los otros grupos que las poseían externas y dorsales. En el caso de los Dipneusti son internas, lo que da la impresión de falsas coanas. Las escamas son cosmoideas, reducidas en las formas actuales. Acá la notocorda es persistente. La respiración es branquial y pulmonar con reducción de las branquias. Las formas actuales están restringidas al agua dulce y poseen una cola heterocerca. Dentro de la subclase de Dipneusti tenemos el superorden Actinistia, que en este caso poseen las narinas externas. La aleta caudal forma tres grandes lóbulos, ¿sí? Acá se ven 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poseen una vejiga natatoria grande, pero llena de tejido adiposo, de grasa en las especies actuales. Poseen muchísimas familias extintas y en la actualidad solamente sobrevive un único género, que es el género Coelacanto. Son exclusivamente marinas y está en discusión si las especies del género Coelacanto pertenecen a una o a varias especies distintas por su distribución. Son organismos muy muy grandes, ¿sí? Acá vemos una representación de estos. Este es un Coelacanto actual y estos son grupos fósiles, y acá hay una fotografía de un Coelacanto actual, ¿sí? Bueno, datos anecdóticos, y con eso cerramos lo que es Osteictius. La idea ahora, bueno, el práctico se desarrolla similar al práctico anterior. Hay una actividad de un trabajo, de una publicación, que la voy a subir ahora, mientras ustedes trabajan con las otras actividades, la subo a la plataforma. Como les decía la clase anterior, yo voy a estar acá en
en línea por cualquier duda y bueno, si alguna pregunta, alguna consulta, si no, arrancamos con las actividades. Bueno, yo voy a ir subiendo el paper a la plataforma. Cualquier cosa me consultan por chat o me avisan por audio, ¿sí? Nos vemos en un ratito.